Comenzamos con el trayecto 2. Estamos empezando un camino que nos lleva a articular las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con la participación convencional, es decir, con la participación vinculada con el ámbito electoral. ¿Cómo impactan las TICs en la participación convencional? Podríamos decir que las TICs impactan de muy diversas maneras en la participación política convencional, en la participación electoral en particular, pero podemos identificar al menos tres dimensiones que nos permiten orientar un poco nuestras aproximaciones. Por un lado, tenemos el impacto en los soportes y técnicas del propio proceso electoral, lo que nos habilita una discusión en torno a lo que es el voto electrónico, y también respecto al recuento de los votos. En segundo término, tenemos una dimensión que hace referencia principalmente a las estrategias de persuasión electoral, el desarrollo de las campañas y las opciones que brinda para comunicarse e informarse a los ciudadanos de las propuestas de los candidatos, las TICs. Y la tercera dimensión en la que vamos a focalizar tiene que ver principalmente con algunas ofertas y opciones innovadoras. Todavía no somos muy conscientes de qué impactos reales van a tener en el corto y mediano plazo, pero claramente son muy llamativas e interesantes para discutir y que permiten pensar en la gestación de procesos colaborativos, de plataformas electorales y en unas transformaciones mucho más radicales de la representación política en general. ¿Qué implica el voto electrónico? Cuando hablamos de voto electrónico podemos pensar en diferentes posibilidades que quedan enmarcadas dentro del concepto. Por un lado tenemos un voto electrónico de tipo presencial, que puede ser el voto electrónico per se. Uno se encuentra, digamos, con una urna electrónica, ejerce su derecho al voto y toda la información se transmite a través de los códigos binarios. Uno no accede a ningún tipo de papeleta. Por otro lado, también tenemos dentro del voto electrónico presencial la urna electrónica que sí le brinda una papeleta, ¿sí?, a la persona, que se deposita luego en una urna definitiva y cuyo recuento se basa principalmente en las opciones que brindan las papeletas impresas. Por otro lado, tenemos otra opción para pensar el voto electrónico que probablemente sea la más innovadora, la que abre mayores potencialidades, que es el voto electrónico de forma remota. Básicamente consiste en que uno recibe algún tipo de identificación digital, un PIN, por ejemplo, algunas preguntas de verificación o un código de verificación, y puede, entrando a internet, a una página específica, colocando sus datos, votar al candidato o a la propuesta que desee. Estas opciones se están implementando cada vez más en diferentes partes del mundo, incluso en Argentina, aunque todavía en Argentina prima la aproximación al voto de forma tradicional, con los soportes tradicionales, y cuando se han implementado estrategias de voto electrónico han sido principalmente de urna electrónica. Por ejemplo, pienso en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pienso en las elecciones en la provincia de Salta, pienso, por ejemplo, en las elecciones municipales en Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba. El voto remoto facilitaría, por ejemplo, la posibilidad de votar a personas que no pueden movilizarse físicamente al lugar de votación, a personas que viven en otros países. Hay algunas elecciones de países europeos que están empezando a implementar, por ejemplo las italianas están empezando a implementar diferentes estrategias de voto electrónico remoto. Ahora bien, ¿cómo podemos leer los cambios que implica el voto electrónico en la participación política electoral? Bueno, esto dependerá mucho de si somos entusiastas sobre estos cambios o si adoptamos posiciones más escépticas. Los escépticos claramente van a ver en las estrategias de voto electrónico intentos de manipulación. Van a poner en cuestionamiento la forma en que se realizan los recuentos, la facilidad con la que se pueden manipular los datos finales. Seguramente también cuestionarán la brecha cognitiva que implica que aquellas personas que no han tenido, por ejemplo, acceso previo a una computadora, les pueda resultar mucho más difícil y engorroso ejercer el derecho al voto. Al mismo tiempo van a cuestionar el gasto innecesario que implica la aplicación de este tipo de tecnologías, porque son tecnologías costosas, y sumado a eso probablemente cuestionen que no se trata de una innovación más que de forma, ¿sí? No impactaría en el fondo de la participación política electoral. Desde las versiones más entusiastas, no obstante, vamos a destacar otros aspectos, como una contracara de los escépticos. Por ejemplo,
Se ha demostrado en algunos estudios que el voto electrónico facilita el acceso al derecho al voto a las personas analfabetas. ¿Por qué? Porque brinda la opción de presentar claramente fotografías de los diferentes candidatos y graficar las opciones para poder llevar adelante el derecho al voto. También, claramente, estas tecnologías impactan en el conteo, la posibilidad de realizar un conteo mucho más rápido, según algunos estudios dicen más mediado y más seguro, que lo que implican el conteo de las papeletas en papel. Y finalmente, el hecho de que este conteo sea mucho más rápido y que implique menor esfuerzo, incluso menor esfuerzo económico, permite pensar en la potencialidad que tendrían este tipo de tecnologías para aplicarse a otros contextos más allá de la elección de candidatos. Podríamos pensar, por ejemplo, que estaría la potencialidad de realizar mucho más frecuentemente consultas populares, referéndums, etc. Pensemos en la segunda dimensión que planteamos para nuestra aproximación. Pensemos en el impacto de las TICs en los contextos de campaña electoral, en los ejercicios de persuasión política de una campaña electoral. Me gustaría destacar básicamente 3 ejemplos, que seguramente acabamos a ver un poco de forma superficial, pero ustedes podrán profundizar, explorar, porque creo que dan para discutir diferentes aspectos en profundidad. El primer ejemplo data de 2011 y ha sido calificado como la campaña de la no campaña, y podemos sintetizarlo en el hashtag o en la etiqueta Un milagro para Altamira. Jorge Altamira, un político referente en primer momento del Partido Obrero y a posteriori del Frente de la Izquierda de Izquierda y los Trabajadores, el FIT, se encontraba en la disyuntiva de no tener básicamente los fondos necesarios para poder encarar una campaña en las elecciones presidenciales que le permitiera pasar del límite mínimo de votos requeridos por las PASO hacia las elecciones generales, lo cual refrendaría su candidatura y le permitiría sostener además al partido su personalidad jurídica. Estábamos hablando de que se requería en ese contexto, y se requiere en la ley electoral actual, del 1,5% de los votos válidos de esa elección, es decir, más o menos en ese contexto, Altamira necesitaba unos 500.000 votos, cuando previamente había obtenido unos 130.000 aproximadamente en una elección anterior. ¿Cómo se desarrolla esta situación de Un milagro para Altamira, la campaña en la no campaña? Básicamente, mientras era entrevistado por un programa de radio en Buenos Aires, Altamira da cuenta de esta situación. Y un poco en broma, incluso un poco jocosamente, los periodistas de la red AM910 empiezan a proponer a su público, a sus oyentes, la posibilidad de que se dé un milagro para Altamira. Llamativamente esto se da muy pocas semanas antes, aproximadamente 10 días antes de las elecciones de las PASO. Un milagro para Altamira se transforma en una gran campaña de viralización a través de Twitter, de Facebook. Lo recogen los medios de comunicación también al efecto que está teniendo este hashtag, esta etiqueta, Un milagro para Altamira, que es retuiteado, compartido por diferentes personas, incluyendo personas que tienen muchos seguidores, personas muy reconocidas. Bueno, el milagro, por llamarlo de alguna manera, se dio. Básicamente sin casi una inversión de prácticamente ningún dinero, de una forma que se inicia casi jocosamente, casi como una caricatura, un milagro para un candidato de la izquierda. Jorge Altamira consigue más de 500.000 votos y puede pasar a las elecciones generales a presidente. En el contexto del desarrollo de esta no campaña, también se dan diferentes situaciones que son bastante frecuentes, por ejemplo en Twitter o en Facebook. Emerge un perfil fake, un falso perfil, una persona que se hace pasar por Jorge Altamira en Twitter y que conduce a una serie de humoradas en relación a caricaturizar algunas de las propuestas del candidato. No obstante, esto contribuyó también a la viralización del hashtag, de la etiqueta, en la viralización de la propia campaña de este candidato. También, por ejemplo, emerge otro hashtag, una etiqueta jocosa, que habilita también esta viralización, como es Nosotros la Izquierda. Se utilizaba como una especie de chiste en Twitter que se compartía casi como las expresiones del Chapulín Colorado. ¿Quién podrá salvarnos? Nosotros la Izquierda, se comentaba de forma humorística.
Si bien la campaña realmente se puede considerar una campaña muy exitosa, insisto, esta campaña que es una no campaña, en muy poco tiempo el candidato logra superar el caudal de votos que necesitaba para poder pasar a las elecciones generales. En las elecciones generales pierde cerca de 20.000 votos. Esto genera dudas respecto a el efecto de comprobación que podamos tener sobre el peso que tienen realmente las redes sociales en conducir las intenciones de voto de los ciudadanos. Un segundo ejemplo, un segundo caso que me interesaba presentarles es bastante reciente. Se trata de una acción de escrache que emprende la hija de un precandidato a gobernador de la provincia de Mendoza contra su propio padre. En realidad acá nos plantea nuevos interrogantes, porque ya no estamos pensando solo en, llamémosle, los efectos no controlados de la viralización de una campaña electoral, sino también en efectos no controlados de la exposición que implica en las redes sociales una campaña electoral, ¿sí? El 19 de marzo, Sofía Ferrer, la hija de este candidato a gobernador de la provincia de Mendoza, decide subir un post en Facebook contando, digamos, una serie de circunstancias por las cuales la llevaron a alejarse de su padre, calificando a su padre como corrupto, como golpeador, como violento, como homófobo, etcétera, etcétera, lo cual fue rápidamente difundido y compartido por todos los amigos y seguidores que tiene la joven en la red social en Facebook. Adquirió más de 14.000 likes y compartir en muy poco tiempo. Y la resonancia pública que generó esta situación de escrache, esta práctica de escrache a través de una red social, llevó, entre otros motivos, a que el candidato decida dar de baja su candidatura. En una entrevista reciente, este candidato da cuenta de que prefiere ordenar las cosas en su casa antes de avanzar o dar un paso hacia la candidatura a nivel provincial. De nuevo, acá también este ejemplo nos ayuda a pensar algo que hablábamos en el módulo anterior, que tiene que ver con la forma en que se ha ido difuminando los límites entre lo público y lo privado, cómo todo confluye. Al mismo tiempo podemos pensar en otras cuestiones que planteábamos en el módulo anterior en relación a la innovación en los repertorios de acción. El escrache, de hecho, se considera un invento de la cultura política argentina. Ha sido una práctica política, una forma de acción y de intervención política que hemos exportado al mundo y que también se ha exportado al espacio digital. Hoy se utiliza, por ejemplo, a través del Facebook. Una acción similar, para que pongamos en contexto esta práctica que realizó esta joven y las consecuencias que tuvo, se llevó adelante en las anteriores elecciones de Bolivia, donde una campaña que se viralizó a través de las redes sociales implicaba escrachar básicamente a aquellos candidatos que habían sido denunciados por violencia de género, por ser golpeadores, por ser corruptos, etc. Vamos ahora al tercer ejemplo que les quería proponer. También es un ejemplo reciente, también recupera, para pensar, digamos, este ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la viralidad, con la viralización. Estamos pensando principalmente en la campaña que está perdón, empiezo de nuevo. Dale. Les queríamos presentar un ejemplo reciente, el ejemplo de un candidato que recupera también algunas estrategias de viralización para masificar su campaña. Estamos pensando en el candidato a intendente de la ciudad de Salta, Walter Waller. Probablemente algunos de ustedes lo conozcan. Este caso es muy llamativo en el sentido de que, como decía, recupera algunas estrategias de viralización para poder llevar adelante acciones de reconocimiento de su imagen. Básicamente en los spots audiovisuales que circulan en las redes sociales, en las páginas web, etcétera, no hemos visto nada que tenga que ver con alguna propuesta política en sí, sino lo que hace el candidato es replicar algunas acciones que se ven en otros videos con alto nivel de viralización para presentar su imagen. Su primer spot, por ejemplo, se llama Tírate un paso y básicamente recupera una serie de acciones que se ven en otros videos similares, donde generalmente hay jóvenes bailando de determinada manera. Su segundo spot, en cambio, él recurre a otra técnica bastante garantizada para viralización en la actualidad, que es realizar un dub mash, que es básicamente
hacer una especie de mímica, de doblaje, de canciones o de voces de otras personas de forma acentuada corporalmente. Los pueden ver en internet, en los recursos que les proveemos, como para poder analizar este caso. Lo llamativo de Wire también es el nivel de repercusión mediática que alcanzaron estos spots, el eslogan que propone en estos spots, que es básicamente no le hacen falta promesas, y todas las consecuencias que derivan de esta situación que claramente ha llevado a una caricaturización del candidato. Pienso, por ejemplo, en una acción que ocurrió hace relativamente pocos días. En la página de la Wikipedia del candidato, alguien intervino como editor y cambió información respecto a la intervención actual de la campaña de Wire, diciendo que se proponía como candidato a alcalde por la ciudad de Springfield, de Los Simpsons, junto al alcalde Diamante, a Juan Topo, a otros personajes de la serie animada. Estas acciones son obviamente pequeñas, pero nos dan una pauta del nivel de caricaturización que ha llevado esta estrategia comunicacional por parte de este candidato. Claramente estas acciones, como puede ser el caso de Cucuy en Córdoba u otros candidatos en otras partes del país o en otros países, permiten conocer al candidato, permiten conocer en el sentido de reconocerlo. Pero no obstante, dejan mucho que desear a la hora de pensar en cuáles son sus propuestas de acción, cuál es su ideología, qué es lo que proponen hacer una vez que accedan al poder. Algunos autores piensan, no obstante, de que esta situación de caricaturización, de farandulización, de cierta banalización de las campañas electorales no es algo nuevo, claramente, ni es propiedad exclusiva de las TICs. Es algo que lo vemos también en la televisión, en los afiches de campaña, en la forma en que se desarrollan las campañas electorales en general. Esto tiene que ver claramente con la forma en que ha ido cambiando la representación política y sobre eso vamos a ampliar algo un poquito después. Me interesaba traer a la colación también esta imagen de la caricaturización, porque hay una figura que adquiere, un dispositivo que adquiere también muchas veces una gran masificación en las redes sociales, que son los memes. Los memes, dibujos o fotografías intervenidas con diferentes eslogans o diferentes frases, sirven como una especie de denuncia humorística de alguna situación en particular y muchas veces se han utilizado políticamente. De hecho, hace relativamente pocos días, un periodista local en una nota de opinión sobre este fenómeno que se daba con el caso Guayar o con el caso de la forma en que han sido intervenidos los spots del candidato presidencial Sergio Massa, entre otras situaciones, hablaba de que estábamos en un contexto de memecracia. El énfasis de lo caricaturesco a la hora de pensar la masificación de las campañas electorales a través de las TICs. Además de algunas de las cosas que ya hemos ido destacando, ¿qué nos dicen estos ejemplos? ¿Qué nos aportan para la discusión? Por un lado, algo que ya señalamos introductoriamente, claramente dan cuenta de la forma en que ha ido transformándose la representación política en las sociedades democráticas contemporáneas. Este fenómeno de transformación de la representación política en realidad se tiene que pensar desde los inicios de las nuevas escuelas de marketing político y de nuevas estrategias de comunicación política, a partir de aproximadamente los 60 y los 70, donde ya se empieza a pensar cada vez más en que las campañas políticas deben estar altamente personalizadas, apuntar hacia el centro ideológico, es decir, tienden a ser desideologizadas, no enfatizar tanto las propuestas de los candidatos, sino tratar de construir la imagen de un candidato que permita algún nivel de identificación con los votantes. Obviamente las TICs proveen opciones para poder desarrollar más y mejor e incluso masificar de forma más acelerada este tipo de estrategias. Claramente, entonces, tenemos que pensar las TICs en el contexto de campañas electorales como complementarias al desarrollo de las campañas en el cara a cara, en lo offline, en lo fuera del espacio virtual. No obstante, también me interesaba
rescatar algunos otros aspectos que sí considero que son interesantes, innovadores, y tienen que ver con la posibilidad que le brindan a los ciudadanos, a los electores, de controlar, de cargar de sentido, incluso de subvertir el sentido de las propuestas, de la forma en que se presentan las imágenes de los candidatos, al menos desde el espacio virtual, las redes sociales, etc. Las opciones, como les contaba antes, de los memes, que implican algún tipo de caricaturización, las intervenciones de los videos que se han viralizado, como por ejemplo, pienso en el video de Sergio Massa hablándole a las feministas antipatriarcales, que es intervenido con una imagen que acerca al candidato Sergio Massa a Frida Kahlo, por ejemplo. Todo este tipo de acciones, así como la acción de Sofía Ferrer, también que escracha a un candidato que es su padre en Facebook, le da al ciudadano algunas herramientas como para depurar la campaña electoral. ¿Sí? Incluso cuando a veces muchas de las acciones que se emprenden, creo yo, están claramente orientadas al humor, a la chanza, a la caricatura. Todo esto se da principalmente, o me parece que impacta principalmente en la forma en que se da la persuasión política. La persuasión en general, uno tiende a pensar que lo que busca es cambiar nuestras actitudes, cambiar posiblemente nuestro comportamiento electoral a través de brindarnos información. Y lo cierto es que, ya hay muchos estudios encima, hoy sabemos que mucha de la persuasión social y política se da sobre todo en el ámbito de las emociones, de las identificaciones, del atractivo que tiene la fuente. Es decir, recurre a lo que se llama una ruta periférica y no central para desarrollar las estrategias de persuasión. No obstante, si bien estos procesos relativamente desideologizados pueden constituir pies como para que se den identificaciones particulares con algunos candidatos, nos puede permitir construir otras imágenes de los candidatos en diferentes contextos electorales, también pone en jaque una de las condiciones básicas para que se dé una verdadera persuasión, que es la credibilidad de la fuente. ¿Sí? Está ahí siempre al borde de que pueda generarnos un alto nivel de desconfianza la fuente y que no logre el efecto de persuasión deseada, es decir, no votemos en definitiva a ese candidato. Como para cerrar, básicamente, lo que proponen estos ejemplos, me parece a mí, a la hora de pensar las campañas electorales, es que las campañas electorales se abren y el proceso de persuasión queda un poco también en manos y en responsabilidad de los ciudadanos. La tercera dimensión que queríamos proponer para este trayecto tiene que ver con pensar en algunas alternativas para gestar colectivamente plataformas electorales y desarrollar proyectos de intervención política electoral. Esto nos aproxima a otros tipos de participación y nos aproxima también a algunas opciones bastante innovadoras que todavía no tienen un alcance masivo. Pienso, por ejemplo, en algunas acciones que nos permiten pensarnos como ciudadanos activos que intervienen a lo largo de todo el proceso de decisiones que llevan adelante nuestros representantes. Pienso, por ejemplo, también, en concreto, en un ejemplo que ustedes tienen en los recursos, un video explicativo de Santiago Siri. Pienso, decía, en el Partido de la Red. El Partido de la Red es una opción muy interesante en términos de su propuesta de arquitectura, en su propuesta de estrategia para llevar adelante sus acciones, la toma de decisiones, etc., pero que obviamente abre el campo a numerosas discusiones y hay cosas y aspectos en los cuales podemos, hilando fino, quizás no estar tan de acuerdo con algunas situaciones. No obstante, sí me parece interesante rescatar algunas cuestiones de este ejemplo que por ahí no quedan tan claras en el video que tienen a su disposición. Estamos hablando de un partido político en red. Estamos hablando de un partido político que además piensa la representación política en términos completamente diferentes a cómo la estamos entendiendo hasta ahora. Si la representación política tradicional era el mandato, estoy hablando de siglos XVI, XVII, XVIII, es decir,
nuestro representante asumió un compromiso literal con lo que nosotros le solicitábamos como representados. A lo largo de los siglos XIX y XX, la representación política, por la complejidad de las sociedades políticas, cambia radicalmente. Y ya estamos pensando básicamente en que uno deposita básicamente la confianza en su representante, ¿sí? No es que exige que su representante cumpla a rajatabla y de forma literal con lo que uno, a nivel individual o grupal, desea sobre el futuro de un país, de una municipalidad o de una provincia en la cual ejerza sus funciones. El Partido de la Red, en cambio, propone que el representante recupere el carácter del mandato. ¿Y cómo se daría esto? Básicamente a través de la intervención de los ciudadanos en cada una de las discusiones político-legislativas que se llevan a cabo a través de la deliberación. Entonces, el partido se basa en una plataforma, en un software que es el de Democracia ODS, que habilita estas opciones para que diferentes ciudadanos puedan intervenir en foros, discutir diferentes alternativas en relación a algún proyecto de ley, informar seguramente sobre ese proyecto de ley y decidir avalar o no ese proyecto. En función de la cantidad de votos que obtenga del conjunto de ciudadanos que intervengan en estas discusiones, si se avala o no se avala ese proyecto, entonces el candidato presuntamente elegido que representa al Partido de la Red debería respetar la voluntad de los que intervinieron en esa deliberación. El Partido de la Red, además, gesta prácticamente todas sus acciones y toda su documentación y toda su base programática, que es lo requerido por la legislación específica a nivel nacional, en un proceso colaborativo, en un proceso en el cual se dan unas diferentes instancias de deliberación y discusión con las personas, con los adherentes, con los afiliados y con otras personas que quieren intervenir en este proceso, para poder llegar a tomar posiciones programáticas, ideológicas y poder incluso hacer propuestas de intervención política, propuestas legislativas, etc. Pienso, por ejemplo, en que desde los manifiestos hasta las condiciones mínimas establecidas para lo que ellos entienden como una democracia en red, la organización y el método de funcionamiento del partido político, entre otras documentaciones, la base de acción política, etc., la Carta Orgánica, fueron discutidos de forma colaborativa. Pensemos en algunos de los ejes del manifiesto del Partido de la Red, que se puede leer completo en Wikipedia, si lo buscan en Google, por ejemplo. El Partido de la Red parte de una instancia de diagnóstico donde piensa que la democracia está estancada. Y dice textualmente: la democracia que tenemos está estancada, es miope, ordena mal las prioridades y su ancho de banda, es limitado. Frente a una democracia estancada, propone pensar la política en relación a los siguientes conceptos: la red, los pares, la democracia en red y, por ende, como consecuencia de estas articulaciones, el partido en red. La red, para los miembros del Partido de la Red, conecta. Es un modelo que no sigue líneas rectas ni de subordinación jerárquica, es decir, que facilita claramente las decisiones colectivas horizontales. La red además conecta pares. Como es horizontal, conecta pares. Los pares son quienes, potenciando su singularidad, se igualan en la vida pública, se comprometen con la vida pública y se hermanan en derechos y obligaciones. Los pares se conectan, están activos, se enriedan, aprenden, se transforman, se vinculan en un entorno determinado. En definitiva, la democracia en red supondría una especie de cultura, un cambio transformativo en el plano de lo cultural. Es una forma de vivir. Es también un conjunto de prácticas que organizan la toma de decisiones y la convivencia en un contexto dado. La democracia en red claramente conecta. Su meta es además acabar con la construcción de redes de pares con fines específicamente políticos. Es decir, según lo que manifiesta el manifiesto de este partido, busca nuevamente defender una construcción colectiva del bien común. Y el Partido de la Red se propone claramente como un compromiso de pares en un modelo participativo, ciudadano, de consecuencias políticas efectivas, y además es una denominación claramente literal. El partido en red se organiza, trabaja y decide en red, un poco como les venía contando. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que quienes integran el partido de la red asignan a una democracia en red?
Principalmente el acceso a Internet entendido como un derecho para todos y todas. Esto implica, digamos, garantizar la oportunidad de participar en un mundo digital, garantizar la conectividad en términos materiales, en términos cognitivos. Es una discusión que realmente ha sido muy potenciada por las personas que, por ejemplo, integran el Partido de la Red, el empezar a pensar el acceso al Internet como un derecho. También piensa la democracia en red, una condición de la democracia en red, en clave de un acceso irrestricto y simple a la información pública. Esto es algo que discutimos más en profundidad en el trayecto 1, pero que tiene que ver con proponer claramente un gobierno abierto, que se base en valores, digamos, como la transparencia, la participación, la colaboración. También piensa como un valor central, como un derecho central, la libertad de expresión y la libre circulación de información y voces. Hay un foco muy grande de intervención también de quienes integran el Partido de la Red. Y por último, piensa que todas estas condiciones no van a estar dadas si no se garantiza educación libre y gratuita, orientada al pensamiento crítico, a la creatividad, a la innovación y obviamente a las redes, al pensamiento colectivo, interactivo. En caso de que en las elecciones de Buenos Aires fuese elegido un legislador del Partido de la Red, cada decisión que se deba tomar en legislatura, cada voto de este legislador se va a consultar, como se viene haciendo ahora a nivel meramente de ensayo, digamos, se va a consultar con el conjunto de ciudadanos que puedan votar a través de la plataforma La Democracia OS que les contaba, el software, para conducir un poco el voto de este legislador. ¿Qué tipo de prácticas promueve, digamos, el partido en red? Y esto nos puede servir, si bien estamos analizando un caso en particular, para pensar creativamente en todas otras opciones de gestión colectiva de las plataformas electorales y del funcionamiento de un partido político en una democracia en red. Obviamente hay prácticas que tienen que ver también con el partido político tradicional, la afiliación, pero también hay prácticas que tienen que ver con expresiones de ciudadanía digital, seguir al partido de la red en las redes sociales, invitar a los amigos de Facebook o de Twitter a conocer el partido de la red, sumar como foto de perfil la imagen del partido de la red, viralizar las campañas que lleva adelante el partido de la red en relación a diferentes temas, multiplicar el mensaje del partido a través de las redes sociales o difundiendo también en charlas boca a boca, etc. Producir piezas de comunicación del partido de la red que se puedan viralizar, comentar en los foros, adoptando posiciones o haciendo visibilizar al partido de la red, traducir textos y videos que puedan servir de información relevante para discutir, para informar a los ciudadanos en relación a cada uno de los proyectos que se llevan adelante, es decir, recuperar estrategias de colaboración online también en red para realizar estas traducciones, programar el software Democracia OS que permitiría ampliar las opciones de participación y de interactividad con los ciudadanos y también como otro tipo de participación más convencional, por ejemplo, donar dinero para sostener las campañas del partido. Como ven, prácticas convencionales, prácticas no convencionales, prácticas que solamente habilita la inserción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y en particular la Internet y las redes sociales en el desarrollo de las estrategias que lleva adelante este partido. ¿Qué implican, en definitiva, las acciones, los casos que hemos destacado desde una perspectiva o desde una aproximación de la implicación? Básicamente, lo que hemos visto es que hay diferentes niveles de implicación que habilitan las TICs a la hora de pensar en la intervención en alguna instancia de una campaña electoral, en el voto o en alguna acción que tenga que ver con gestar colectivamente una plataforma electoral y tomar decisiones de forma colectiva a la hora de asumir una posición política sobre un tema. No obstante, también hemos destacado que conviven viejas lógicas y viejas prácticas de forma complementaria con los usos que podemos hacer de las nuevas tecnologías. Pensamos también que algunas de estas prácticas quedan enmarcadas en un contexto mucho más amplio de transformación de la representación política y, en última instancia, no podemos achacarle solamente a las nuevas tecnologías
el hecho, por ejemplo, de que farandulice, caricaturice o banalice algunas expresiones de campañas electorales. Sin lugar a dudas, el nivel mayor de participación que podrían promover este tipo de herramientas y soportes y culturas también a la hora de pensar en las instancias de participación electoral y de toma de decisiones es las prácticas deliberativas. Un poco lo que hablábamos anteriormente en relación a las opciones que brinda la plataforma Democracia OS para deliberar y tomar una decisión colectiva en relación a determinado, por ejemplo, proyecto de ley. Si pensamos las prácticas desde una perspectiva de la escala o la escalera de participación política, de los niveles de participación política que propone Arnstein y que recoge Rosa Borges, una autora que ustedes tienen para poder leer, podemos notar que algunas de las acciones que hemos destacado implican información, el nivel más bajo de esta escalera de participación, implican comunicación, la bidireccionalidad, básicamente a la hora de comunicarnos, implica consulta e implica deliberación. Y claramente también implica una participación, en algunos de los ejemplos que hemos destacado, en decisiones y elecciones que afectan al colectivo. Ahora bien, ¿qué implican estos casos desde una perspectiva de la pertenencia? Bueno, acá hay una discusión bastante interesante. Hemos destacado algunas innovaciones en términos de, por ejemplo, los fakes en Twitter, todas las subjetividades virtuales y las performances identitarias que podemos desarrollar, por ejemplo, en las redes sociales y que proponen una discusión en torno a cómo se construyen las identidades en la Internet. Pero también creo que nos lleva a pensar un poco en cómo se construyen las identidades partidarias en la actualidad, ¿sí? Ya no necesariamente solo desde Internet, desde la intervención en redes sociales o desde la irrupción de las TICs. Diferentes estudios señalan que la identificación de los ciudadanos con los partidos políticos ha ido transformándose a lo largo de las últimas décadas. Asuntos que tienen que ver con, o cuestiones o variables que tienen que ver con la desconfianza institucional, la ruptura de lazos integrativos, las transformaciones también en los vínculos de representación política, nos llevan a pensar de que las construcciones de las identidades partidarias hoy no son iguales a las que se desarrollaban hace 20, 30, 40 años. De hecho, cada vez más, este es un estudio que nosotros hemos realizado, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, se identifican menos partidarios rituales, personas que estaban altamente identificadas con un partido, pero que no necesariamente tenían tanta información o tanta carga ideológica de identificación con el partido, sino que era más que nada una cuestión de ritualidad, de imágenes, de símbolos, etc. Y cada vez identificamos más, en cambio, a partidarios, personas que deciden no identificarse con ningún partido político, aunque tengan un alto nivel de conocimiento y motivación por el mundo político, así como partidarios cognitivos, personas que tienen un alto nivel de conocimiento y motivación sobre lo político y que tienen un alto nivel de identificación con un partido político. En síntesis, las identidades partidarias han ido transformándose y no es algo que necesariamente lo podemos achacar a la irrupción de las TICs, aunque claramente el impacto que produce las TICs en la participación política electoral podría ayudarnos a explicar alguna de estas transformaciones. Por último, una pregunta que suele ser recurrente en relación a la articulación entre TICs y ciudadanía y en particular en una aproximación desde la implicación a la ciudadanía. Todas estas opciones que brinda las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el contexto de las campañas electorales o de la gestión colectiva de plataformas electorales o el voto electrónico, movilizan nuevas participaciones, movilizan a ciudadanos desmovilizados a participar. La verdad es que los estudios nos señalan que no necesariamente impactan en las personas que se mantienen apáticas o por fuera del ámbito político. Al contrario, las personas que tienen mayor interés en la política, mayor conocimiento político, mayores motivaciones para intervenir en el ámbito de lo político, sí se van a ver impactados por la irrupción de las nuevas tecnologías de información, porque les va a permitir informarse más, consultar más, deliberar y desarrollar toda una serie de acciones con mayor facilidad que las opciones que tenía disponible anteriormente. En definitiva, la irrupción de las TICs en la participación política se puede entender como una especie de reforzador
de la motivación de aquellos que ya se encontraban previamente motivados, aunque no necesariamente son opciones que permiten pensar en la movilización de aquellos que no se encontraban previamente movilizados.